del 25 de marzo, que causa como 12 fallecidos o más, ha habido y ha venido 3 veces desde Zacapa a Guatemala. Después de traerla 3 veces hemos visto cómo los jueces de la capital se vuelven a inhibir a favor del tribunal allá. Es imposible hacer ese juicio en Zacapa. No hay condiciones. La presión sobre el tribunal hace que resulte materialmente imposible, incluso aunque si fuéramos capaces de mantenerlos vivos, que ellos puedan dictar una sentencia justa. Doctor. Y la Corte Suprema, que usted conoce, hace meses que recibió esa petición, más o menos desde abril, o sea, pronto hará un año, y no ha sido capaz hasta el día de hoy. No se avanza. De tomar el acuerdo de crear esos juzgados especiales en la capital. Usted sabe que tengo en la lengua, ¿verdad?, el caso Álvaro Matos, ¿verdad? ¿Y sabe por qué? Porque lo vimos durante muchísimos años, ahí sí que enfocado a las cámaras, con titulares. Él era el gran personaje que parecía que era el fiscal, el superfiscal. Y ahora estamos como conmovidos porque resulta que aparentemente, según la CICIG, hay unos vínculos de él con el crimen organizado. Entonces nos tiene a todos muy asustados esto. Mire, digámosle una cosa que es previa. Si usted fuera dueño de una empresa y tuviera un jefe de ventas que le dejara en almacén el 98% del producto, que solo le diera salida al 2% del producto, ¿usted lo mantendría en el puesto? No creo. No, ¿verdad? Porque lo quebraría. Sí. Bueno, mire, la impunidad del 98% tiene causas muy profundas y no tiene un solo responsable. Es toda esa cadena de complicidades que empieza en la policía, sigue en el Ministerio Público, en el organismo judicial, en el sistema penitenciario, en la abogacía pública y privada, y con un nivel altísimo de complicidad política también. De toda esa cadena de complicidades que genera un 98% de impunidad, que quiere decir que cada 100 guatemaltecos que son asesinados, solo 2 son reparados y los otros 98 quedan sin asomo de justicia, esta persona era una de las personas claves que generaban, que propiciaban, que mantenían ese estatus de impunidad. Bueno, pero ahora resulta que por 15.000 quetzales ha sido dado en libertad y el argumento es que las pruebas presentadas eran muy débiles. Ese argumento no es cierto. Mire, en esta semana nosotros hemos aprendido más de la impunidad en Guatemala que en todo un año. Porque todas las personas que rodean a Álvaro Matus, todas las personas que le han proporcionado protección en estos días, son esa radiografía de la impunidad que nosotros hemos venido a combatir. Han tenido que salir a la luz, han tenido que mostrarse. Sabemos quiénes son los abogados, sabemos quiénes son los periodistas, quiénes son los políticos que han salido en defensa de esta persona, que notoriamente, con pruebas incontestables, estamos acusando de encubrir uno de los asesinatos más graves que conmovió a la opinión pública de Guatemala, pronto hará un año, y que sigue sin resolver. Y sigue sin resolver porque desde el mismo momento del crimen, desde la escena del crimen, se hicieron desaparecer evidencias, no de manera accidental, de manera deliberada, y la persona responsable de toda esa cadena de impunidad que supuso la destrucción de evidencias, la falta de práctica de diligencias tales como allanamientos o solicitud de desplegados de carácter telefónico a las compañías correspondientes, la ocultación de documentos que se encontraban incluso en el automóvil de la víctima, toda una cadena de actividades que son responsabilidad de quien era el director de esa investigación, que se llama Álvaro Matus, que además hemos confirmado con los testigos, con sus subordinados de entonces, que nos dicen sí, ese allanamiento no pudimos hacerlo, porque a pesar de que el juez había permitido y de que teníamos la orden en la mano, el fiscal Matus prohibió que se allanase. ¿Qué sabor le ha quedado a usted? Ese otro allanamiento no se pudo hacer porque el fiscal Matus dijo, yo tengo las llaves. Y entregó las llaves 20 días después, y cuando 20 días después fueron, el apartamento estaba completamente limpio, como una patena. Están las pruebas, no tenga usted duda. Cuando la Comisión Internacional acusa a alguien, lo hace con fundamento. Otra cosa es que los jueces atiendan ese fundamento. A eso iba. ¿Cómo le ha quedado a usted? ¿Qué sabor le ha quedado esta noche? Mire, yo francamente, si usted dice que en un Estado de Derecho una persona que encubre un asesinato tan grave, de tanta relevancia, en el que sin ninguna duda hay grupos del crimen organizado detrás, puede salir en libertad con una fianza de 15.000 quetzales, me parece que es una burla. Pero no es una burla a la Comisión, es una burla a Guatemala. Seguro. Seguro que por eso le decía, ¿cómo puede ser posible que esta situación de impunidad siga siendo como el pan diario de los guatemaltecos? ¿En quién tenemos que confiar entonces? Pues tienen ustedes que confiar en ustedes mismos, en la sociedad, en las instituciones y tener paciencia. Porque nosotros estamos aquí para hacer el trabajo. No vamos a dejar de hacerlo, a pesar de un contratiempo. Esta ha sido solo la primera pequeña batalla de una guerra que es muy larga.
que es de largo plazo, que es de largo recorrido. Yo estoy seguro que lo que ha pasado en estos días dentro del organismo judicial y dentro del Ministerio Público va a tener consecuencias mucho mayores que las que se refieren a la libertad o la prisión de este individuo. Yo estoy seguro que el fiscal general va a reaccionar. Fíjese que le conozco. Yo creo que ha sido sobrepasado. Que la parte de la estructura clandestina, criminal, corrupta que existe todavía en el Ministerio Público tiene que salir. Y mientras no salga, el Ministerio Público no va a funcionar bien. Y esta semana hemos podido ver quiénes son los resortes de impunidad que todavía tenemos dentro. Vamos a sacarlos. Bueno, estamos con el doctor Carlos Castresana, él es el comisionado de la CICIG, y es evidente que la lucha apenas empieza, una lucha que tiene años de estarse quedando atrás, mientras los guatemaltecos honrados siguen de rodillas frente a este crimen organizado que ya no respeta a nadie y que está incrustado en todos los sectores de la sociedad guatemalteca. Vamos a un corte comercial y regresamos en la última parte cuando son exactamente las 10 menos 10 de la noche de este martes 3 de febrero. Yo recuerdo cuando en Guatemala se hablaba de que se iba a implementar la presencia de una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala. Bueno, las voces en contra estaban en todos los lugares, en los medios de comunicación, escuchaba uno en la radio, en la televisión, que cómo íbamos a permitir que ciudadanos extranjeros vinieran a meter las manos en lo que los guatemaltecos teníamos que solucionar. Pero es evidente, y hoy tuvimos una prueba más de que la impunidad está sobrepasando las buenas intenciones que los guatemaltecos puedan tener. Yo vuelvo a lo mismo, todas estas cosas que ocurren finalmente empiezan como a darnos desánimos, como que la justicia no actúa, uno decía, bueno, la CICIG ¿dónde está? Aquí no pasa nada. Entonces, ¿existe realmente la esperanza de que acabe la impunidad en Guatemala? Yo estoy absolutamente convencido. No sé, a lo mejor soy demasiado optimista, pero yo creo que sí. Lo que pasa es que ustedes tienen que reaccionar. Nosotros solos no podemos. Ese es el mensaje, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan con toda claridad. La inmensa mayoría de los guatemaltecos son personas honradas, son personas trabajadoras, son personas de buena fe y viven como prisioneros en su pobre país. Las pocas personas que son los criminales de la delincuencia organizada, los actores de la impunidad, estos políticos corruptos, estos abogados sin escrúpulos que compran y venden conciencias, que se meten los jueces en el bolsillo, que en última instancia hacen matar a los testigos, estos tienen un país entero acorralado. Nosotros podemos hacer la parte que nos toca, podemos señalar, y estamos como los tontos diciendo aquello que todo el mundo ve y nadie denuncia. Todo el mundo sabe. Todo Guatemala sabe que hay estructuras corruptas dentro del organismo judicial, dentro del MP, dentro de la policía. Pero nadie las combate. Nosotros estamos aquí para ayudar a los fiscales de Guatemala, a los fiscales honrados de Guatemala, y los hay, y yo los conozco y le puedo dar los nombres, a hacer ese trabajo. Pero la sociedad nos tiene que apoyar, porque si no, la fuerza, la presión que reciben los jueces, que también los hay honrados y trabajadores en Guatemala, de parte de ese sector oscuro de la sociedad, hará imposible que nosotros tengamos éxito, porque siempre va a ser más fuerte la amenaza que el argumento jurídico, siempre va a ser más fuerte el soborno que la razón. Entonces, si el argumento jurídico y la razón no tienen detrás a toda la sociedad empujando, no la vamos a hacer. Doctor, cuando usted habla de colaboración de la sociedad, ¿cuál debería ser el rol que los guatemaltecos deberíamos de desempeñar en esta situación? Yo no lo sé, yo no soy político, piensen ustedes, yo no digo que ustedes tengan que combatir el crimen, eso es cosa de profesionales, ustedes no tienen por qué dar la cara. Ustedes demasiadas veces dan la cara. Tantos periodistas han sido asesinados porque los fiscales y los jueces no han hecho su trabajo. Y entre el criminal y la sociedad no hay nadie. Las autoridades se tienen que interponer, esa es la parte que nos corresponde a nosotros, pero ustedes tienen que ayudar, tienen que movilizarse, tienen que protestar. Tienen que dejar esa resignación, tienen que dejar esa desidia, ese abandono, esa sensación de no sirve para nada, nada puede hacerse, solucionemos las cosas por nuestros medios. La limpieza social, los linchamientos, obedecen a eso. La gente está harta de las instituciones y busca vías alternas. Volvamos a las instituciones, aunque sepamos que son corruptas, que son ineficientes, que no son transparentes, que no son confiables, y cuestionémoslas. Denunciar es un deber. No recibimos denuncias, no recibimos información.
¿Cómo quieren que hagamos la tarea? Cuando a usted le dijeron